Buenas tardes a todos, buenos días. Desde España, nuestros asistentes de Latinoamérica, bienvenidos. Vamos a dar unos minutillos de cortesía para que, bueno, pues todos los asistentes que tienen previsto acompañarnos hoy, pues puedan conectarse. La verdad que está siendo un éxito de asistencia y, bueno, pues nosotros encantados. Vamos a dar esos minutos de cortesía y en breve, enseguida empezamos. Bueno, pues buenas tardes, como decía, buenos días a todos nuestros asistentes de Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar organizado por la unidad de TubeSud Academy, cuyo título es Autoconsumo con energía fotovoltaica, excelente oportunidad laboral y de negocio. Mi nombre es Óscar Mayor, soy Key Account Manager de TubeSud Academy y seré el moderador de este webinar. Os informamos de que este webinar va a ser grabado y después, posteriormente, pues puesto a vuestra disposición en unos días para que podáis descargarlo y revisarlo, bueno, pues detenidamente. Bueno, el porqué de este webinar, pues bueno, lo que ya sabemos, porque en España tenemos alrededor de 300 días de sol de 365, que se dice pronto, ¿no?
lo que significa una producción de energía prácticamente casi ininterrumpida a lo largo del año. Además, la actual legislación vigente favorece la implantación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, y es que pues cada vez son más las personas que quieren instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo solar, ¿no? Pues porque es una solución cómoda, económica, de autoabastecimiento eléctrico a largo plazo. Y además, bueno, pues oye, genera, bueno, para el planeta una energía limpia, 100%, y además todo ello sumado a la actual crisis energética, ¿no? Derivada de una escasez global de combustibles, ¿no? Pues que ha hecho que se disparen los precios, ¿no? Del gas, de la electricidad, y hace que el tema de nuestro webinar de hoy cobre mayor importancia, si cabe, ¿no? Bueno, en esta sesión se tratarán los diferentes modelos existentes, programas de ayudas, las posibles trabas administrativas que se pueden encontrar en la actualidad a la hora de instalar este tipo de instalaciones. Daremos una visión general de la situación actual del autoconsumo en España, del ahorro que puede ofrecernos en nuestros negocios o en viviendas o comunidades de vecinos, así como de la potencial alternativa profesional o laboral que supone, ¿no? En este sentido, os daremos unos datos abrumadores, ¿no? A través de una noticia actual que compartiremos al final y que comentaremos entre todos, de la cual ya se están haciendo eco pues varios medios de comunicación, ¿no? En informativos, etcétera. Bueno, pues para dar respuesta a esta situación actual, TÜV-SÜD, que es un proveedor líder mundial de soluciones de alta calidad, seguridad y sostenibilidad, somos especializados en ensayos, inspecciones, auditorías, certificaciones, consultoría y formación, ¿no? Y a través de esta unidad de Academy, en la que, bueno, pues hoy organiza este webinar, para dar un poco, bueno, respuesta, hemos diseñado, basado en el conocimiento práctico de nuestros especialistas del área de energías renovables y eficiencia energética, como digo, hemos diseñado un programa de experto, una formación de nivel superior con certificación de conocimiento, ¿no? En energía solar fotovoltaica, ¿no? Al final del webinar os ampliaré un poquito de información más en detalle. Bueno, pues después de esta breve introducción, comentaros que hoy tenemos la gran suerte de contar para este webinar con dos expertos de máximo nivel, que además han sido artífices de este curso de experto que tanto éxito está teniendo ahora. Cada uno de ellos, con su ponencia, nos va a aportar valor, que es la idea, ¿no? En el día de hoy, esta tarde, aportar valor, además de un tema que está muy candente, ¿no? Y que está de rigurosa actualidad, ¿no? Como digo, nos va a aportar valor, y al término del webinar tendremos la oportunidad de abrir un espacio de preguntas que os animo vayáis formulando en el chat que tenéis en vuestra pantalla, en la parte inferior. Pues podéis ingresar vuestras preguntas, dudas que tengáis, especificando en esta ocasión a qué experto iría dirigida, puesto que son dos expertos los que nos acompañan hoy. Pues bien, después de esta breve explicación, un poco del contexto en el que nos encontramos y conocer un poco mejor pues cómo ayudamos a nuestros profesionales desde TÜV-SÜD Academy, como decía, hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con nuestros compañeros Emma Blanco y Alberto de Zunartea, que serán nuestros ponentes, ¿no? La primera ponencia la va a llevar a cabo, bueno, pues una de nuestras mejores formadoras en esta área, y un verdadero lujo contar con Alberto de Zunartea. Él es ingeniero agrónomo, técnico en eficiencia energética, especializado en estrategias de ahorro energético y uso de energías renovables, experto en diseño, redacción y dirección de obra de proyectos de instalaciones fotovoltaicas, con lo cual pues es perfecto porque está a la última, digamos. Es máster en tecnología y gestión ambiental, y Alberto nos hablará en primer lugar bueno, pues nos dará una visión general del autoconsumo en España, qué es el autoconsumo fotovoltaico y qué tipos y ahorro proporcionado por una instalación de sistema fotovoltaico de autoconsumo, ¿no? Emma Blanco, que es otra de nuestras mejores docentes, ella es ingeniera industrial, especialista en instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo doméstico e industrial. Y en segundo lugar, nos va a hablar sobre puntos clave sobre el desarrollo técnico, económico y administrativo.
incluso los programas de ayudas y dificultades también que, bueno, pues se puedan dar a nivel administrativo, ¿no? Para su tramitación. Bueno, pues sin más dilación, dejo el webinar en manos de Alberto. Alberto, te voy a conectar para que seas tan amable de comenzar con tu presentación. Muy bien. Hola, Óscar. Hola a todos los que estéis conectados. Gracias por asistir. Y bueno, como ha dicho Óscar, yo voy a dar una visión general del autoconsumo. Bueno, aquí tenéis los 3 primeros puntos, son los que voy a desarrollar yo. Daré una visión general del autoconsumo en España. Os hablaré un poco de qué tipos de autoconsumo hay y qué es un autoconsumo fotovoltaico. Y el tercer punto, pues ya hablaré sobre ahorros proporcionados por una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. Pero previamente a hablaros del autoconsumo en España, os voy a hacer un pequeño proceso de evangelización, digamos, ¿no? de mentalización o de sensibilización. Y os quería hacer la pregunta, bueno, todos nos hacemos la pregunta, ¿por qué es la energía tan estratégica? Bueno, pues la respuesta la tenéis ahí, porque está presente en todos los tipos de procesos, porque afecta a nuestra economía, a mayor consumo energético, mayor gasto, y porque también el consumo energético que realizamos pues provoca impactos medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis ver que es estratégica. Y en esta segunda diapositiva también podéis ver la relación que existe entre el Producto Interior Bruto y el consumo de energía, que prácticamente, como podéis ver, van a la par. Eso es porque, claro, la energía es imprescindible y necesaria para cualquier actividad que realicemos en nuestro día a día. Las consecuencias de este modelo energético fósil que os hablaba antes, pues ahí tenéis unos pequeños flashes, ¿no? Unos ejemplos: contaminación, cambio climático, peak oil, fin de la era del petróleo. Me imagino que estaréis ya un poco saturados de oír todo esto, pero la verdad es que la situación es así. Ahora mismo estamos en un contexto de crisis energética y, bueno, el autoconsumo es una gran herramienta para darle solución, ¿no? En cuanto al consumo de energía eléctrica a nivel mundial, en esta diapositiva podéis ver clasificado por orden de mayor a menor quiénes son los principales países que consumen esa energía eléctrica a nivel mundial. Bueno, está ahí en China en cabeza, como no podría ser de otra manera. Y bueno, ahí tenéis, si tenemos integrantes de América Latina, pues estáis en la segunda posición, tenéis el honor de estar en la segunda posición. Y bueno, en Europa andamos por aquí, ya veis, también con unos consumos bastante elevados. Al final, pues bueno, los países mal llamados del primer mundo son los que consumen la mayor parte de esta energía eléctrica, ¿no? Aquí en esta gráfica podéis ver una evolución del consumo de energía eléctrica en España. Desde 2006 se ha ido produciendo, perdón, desde 2006 no, desde 1990 se ha ido produciendo un incremento constante y en 2009, 2008-2009 con la crisis alcanzamos, digamos, el pico de consumo. A partir de ese año se ha mantenido más o menos constante, podéis ver ahí una bajada notable en 2020 por el efecto COVID, pero bueno, esa tendencia también alcista que veis ahí, en parte se ha producido porque se han puesto en marcha muchas medidas de ahorro y eficiencia, entre ellas, una de ellas el autoconsumo eléctrico. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos actualmente. Aunque bueno, en 2021 estamos recuperando ya niveles de consumo de 2019, en 2022 se espera ya que superemos los consumos del año pasado. En cuanto a la evolución de los precios, pues aquí tenéis una gráfica que es demoledora. Ya podéis ver ahí que se ha producido un incremento del 450% desde el año 2010, en que la electricidad en España costaba del orden de 45 euros el megavatio hora, y en 2022 que estamos ya en más de 200 euros megavatio hora. Así que en el aspecto económico es tremendo el impacto que está teniendo, ¿no? la crisis energética. En esta gráfica podéis ver el grado de dependencia que tenemos aquí en España respecto al exterior. Hace unos años, en 2006, teníamos una dependencia del 81% y actualmente estamos en torno al 68%. Como veis, pues seguimos teniendo un alto grado de dependencia energética del exterior. El autoconsumo es una buena herramienta una buena herramienta más, pues para reducir esta gran dependencia que tenemos del exterior. Y en esta diapositiva os hemos puesto
un poco qué problemas tenemos, los que hemos considerado más importantes, y abajo las soluciones. Como podéis ver, pues ya hemos hablado un poco. Tenemos escasez de recursos fósiles, estamos en un planeta finito en el cual el crecimiento infinito es imposible, estamos ante una subida continua de precios, están disparando los precios. Tenemos una cuarta variable que os hemos puesto ahí, que es la manipulación que hacen las grandes empresas energéticas de los mercados eléctrico y del gas, una dependencia energética del exterior importante. También tenemos inestabilidad en los países con recursos energéticos fósiles. Estaréis, me imagino, hartos también de ver en los telediarios pues la guerra de Ucrania, todos los conflictos que hay a nivel internacional, pues la mayoría de ellos, muchos de ellos, provocados por guerra por los recursos, ¿verdad? Y bueno, y un último punto, hay un séptimo punto que veis, que emergencia climática y contaminación, que ya hemos hablado también. Soluciones ante esto, pues aprovechamiento de los recursos propios, ahorro y eficiencia, y como podéis ver en el punto 3, 4, 5, 6 y 7 que figuran ahí en el casillero verde, autoabastecimiento, autoabastecimiento, autoabastecimiento y autoabastecimiento. Es decir, muchos de los problemas que tenemos actualmente tienen solución o los podemos hacer frente de gran manera poniendo instalaciones de autoconsumo, autoabasteciéndonos nosotros de nuestra propia electricidad con nuestras propias instalaciones. Que eso es precisamente lo que vamos a hacer con el autoconsumo fotovoltaico. Esta diapositiva que veis aquí también que queremos que eso os grabe un poco, que eso os quede grabada a fuego. Pues la energía más limpia y más barata es la que no se consume, y la energía autoproducida en instalaciones renovables y autoconsumida es hoy en día, ya hace unos años ya, mucho más barata que la que compramos de la red y por supuesto mucha más limpia. Ya vamos a empezar a hablar un poco de autoconsumo, después de esa parte evangelizadora que os hacía antes un poco mención. Aquí podéis ver un poco en el gráfico las distintas tecnologías de generación de electricidad que tenemos aquí en España, y en ese recuadro rojo, como podéis leer, pues la energía fotovoltaica es la que más ha incrementado su producción en los últimos años. En 2020, un 38% casi, ¿vale? Y hemos logrado con la tecnología fotovoltaica también llegar al máximo histórico anual de producción, más de 21.000 gigavatios hora en España. Pero ni todo, como podéis ver también, pues el mix, dentro del mix, las instalaciones fotovoltaicas siguen suponiendo tan solo un 8% del total. Es decir, todavía tenemos un potencial muy grande de crecimiento, ¿no? Y de que estas instalaciones fotovoltaicas cojan más notoriedad dentro de esta porcentaje de generación. ¿Cómo está el autoconsumo en Europa? Pues en Europa tenemos excelentes perspectivas porque tenemos ahí, como podéis ver, un plan que le han llamado Repower Europe, en el que a los edificios de nueva construcción se les obliga a disponer de instalaciones solares fotovoltaicas. También hay planes diseñados o se van a diseñar planes para integrar instalaciones fotovoltaicas en los edificios existentes, y los objetivos que se han fijado son una instalación de 600 gigavatios de potencia en toda Europa, en autoconsumo estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, es perspectivas muy buenas, pues porque digamos que tenemos todo. También tenemos los fondos Next Generation, que acaban de poner en marcha hace poco tiempo, en el que se están subvencionando y destinando grandes cantidades de dinero para subvencionar todas las modalidades de autoconsumo, y por lo tanto el contexto es propicio. Tenemos los precios de la electricidad muy caros, tenemos muchas subvenciones y tenemos unos objetivos muy ambiciosos por parte de la Unión Europea. A nivel de autoconsumo en España, pues podéis ver ahí un poco la evolución en datos. En 2017 teníamos 100 megavatios de potencia instalada en autoconsumo. En 2021 ya tenemos 1.200 megavatios, o sea, se han multiplicado por 10, con un incremento potente en el sector residencial, y en 2022 está previsto que lleguemos a los 2.000 megavatios de potencia instalada en autoconsumo. También tenemos una hoja de ruta que ha establecido el IDAE. El IDAE que veis ahí es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético en España, que ha establecido un objetivo de 9 gigavatios de instalación de potencia en instalaciones de autoconsumo para 2030. 14 gigavatios en el mejor escenario previsto, en escenario de alta penetración. Se está hablando incluso de que se van a romper todas esas previsiones y que se puede llegar incluso a los 20-30 gigavatios en 2030, más del doble de lo previsto. O sea, como podéis ver,
las previsiones son tremendas, ¿no? Son espectaculares. Por sectores, en el doméstico es en el que se ha dado un aumento en 2021 del 32% de megavatios instalados, en el sector industrial un 41% y en el comercial un 26%. Es decir, esto nos viene a decir que en todos los sectores hay un gran interés y en todos los sectores digamos que la gente se está poniendo las pilas y está fomentando o está instalando sus propias instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. En 2022 seguimos con la misma tendencia y en 2022 los datos lo que nos están diciendo ya es que hay un auténtico boom en el sector residencial, fundamentalmente en viviendas unifamiliares. Sí que es verdad que se está produciendo un atasco en autoconsumo colectivo, en comunidades de vecinos, pero bueno, esto era ya un poco previsible también. No era tan previsible el atasco que se está dando, pero sí que era previsible que creciese menos, por la sencilla razón que en una comunidad de vecinos pues hay que hablar entre muchos propietarios, hay que acordar, hay que llegar a acuerdos, y esto es más difícil que si tú tienes tu propia vivienda individual en la que haces lo que tú estimas conveniente. Y bueno, este boom de instalaciones pues está dando por un poco porque ya hemos comentado. Tenemos una legislación favorable en España desde 2019, tenemos una gran cantidad de dinero público en ayudas y tenemos unos altos precios de la ciudadanía, o sea, de la energía, perdón, que está haciendo que la ciudadanía se plantee o las empresas se sensibilicen con los precios de la energía y estén buscando soluciones para disminuir sus costes energéticos. Y también tenemos un efecto llamada, que es que gente que ya dispone de estas instalaciones les preguntan a ver cómo están funcionando y ante la respuesta que es una tecnología muy sencilla, que es una tecnología con la que se logran buenos ahorros, pues la gente, las empresas, las corporaciones, pues se están animando a instalar, ¿no? Tienen mucho interés en instalar este tipo de instalaciones. En cuanto a la regulación que tenemos, legislación que tenemos ahora en España, tenemos el Real Decreto 244/2019, que hemos puesto ahí la cara A y la cara B. ¿Por qué la cara A? Porque este Real Decreto ha supuesto un gran espaldarazo a las instalaciones de autoconsumo, porque ha eliminado el famoso impuesto al sol, el peaje de respaldo que teníamos aquí en España, ha simplificado los trámites, ha introducido nuevos conceptos como la compensación de excedentes, que desarrollaremos más adelante, y también ha introducido o ha regulado el autoconsumo colectivo. Pero el Real Decreto tiene una serie de limitaciones que hemos puesto en la cara B, que es que las instalaciones de potencias de más de 100 kilovatios pues requieren un trámite administrativo diferente, que es más complejo. También las que requieren las instalaciones para poder realizar un autoconsumo colectivo, requiere que aquel que se quiera unir a la instalación esté en un radio de no más de 500 metros. Y también tenemos otra variable, que es que la compensación a la cual nos pagan el kilovatio hora vertido de energía a la red es un precio muy inferior al precio del kilovatio hora que pagamos por comprar esa energía de la red. Entonces, bueno, son unas cuestiones que se están ahora mismo planteando modificar, pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, estamos así, tal como os ponemos en esta diapositiva. Respecto a las comunidades autónomas, pues hay un poco de todo. Hay algunas en las que están siendo más eficientes y los trámites administrativos los llevan con más diligencia o más rapidez. En otras hay un poco de atasco. Y en cuanto a los ayuntamientos, pues también tenemos un poco de todo. Desde ayuntamientos, desde comunidades como Murcia y Euskadi, que se pide licencia de obras todavía. En otras ya se ha eliminado esta exigencia. O desde ordenanzas municipales que nos dificultan la instalación de paneles, pues porque hay protecciones de patrimonio, por temas de estética, etcétera. Pues bueno, son ordenanzas que habría que flexibilizar y bueno, se está trabajando todo en ello, pero bueno, la situación actual es esta que os estoy comentando. Bueno, en este segundo bloque ya vamos a hablar específicamente de qué es el autoconsumo fotovoltaico y qué tipos tenemos. Aquí podéis ver en esta diapositiva el qué es un autoconsumo fotovoltaico. No es ni más ni menos que autoproducir nuestra energía eléctrica con nuestra propia instalación solar fotovoltaica y autoconsumirla. Eso es básicamente un autoconsumo fotovoltaico. Y debajo tenéis pues los componentes que forman parte de esa instalación. Pues tenemos los paneles solares, tenemos la estructura soporte a la cual se anclan los paneles, tenemos un inversor que es el que se encarga de convertir la energía continua que producen los paneles en energía alterna para que la podamos consumir en nuestras viviendas o negocios.
Tenemos un sistema de monitorización, que es el que se encarga de controlar todos los consumos, la producción, los excedentes, etcétera. Tenemos un sistema de baterías que es opcional, en el cual podemos almacenar la electricidad que cuando tenemos exceso de producción en los paneles. Y tenemos también un contador bidireccional, que es el que cuenta los kilovatios hora, tanto producidos como la instalación, como los consumidos de la red. Así explicado rápidamente. Todo esto que os estamos dando, esta información que os estamos dando, la vamos a desarrollar mucho más a lo largo del curso que realizaremos. También tenemos unos manuales que yo creo que están quedando bastante bien, potentes, prácticos, exhaustivos, en el cual todos estos conceptos se van a tratar. Y bueno, básicamente esto es una pequeña pincelada que os estamos dando para poder profundizar más adelante con el curso, ¿vale? Pues nos hemos querido detener en el sistema de monitorización porque es súper importante, queríamos incidir en esto. De hecho, hay ayudas, las ayudas que están concediendo ahora ya nos están condicionadas o exigen que pongan que este sistema de monitorización se instale, y de todas formas, aunque no lo exigieran, en las ayudas es muy recomendable instalarlo. Deberíais de instalarlo. ¿Por qué? Porque el sistema de monitorización es imprescindible para hacer una adecuada gestión de la energía y optimizar nuestros recursos. Entonces, bueno, ya veis ahí que la mayoría de recursos lo incorporan, la mayoría de inversores lo incorporan, perdón, pero si no lo incorporase el inversor, deberíais de instalarlo, porque es súper conveniente y necesario. Bueno, y aquí ya vamos a empezar a ver los tipos de autoconsumo que tenemos. Básicamente tenemos dos grandes tipos generales, que serían con conexión a red y sin conexión a red o aislados de la red. Pues como podéis ver ahí, pues el objetivo, ¿cuál es? Reducir el importe de la factura a la luz. En este caso de conexión a red, la ventaja que tenemos es que seguimos conectados a la red eléctrica, con lo cual tenemos esa red de respaldo, y en los momentos en que nuestra instalación pues no produzca lo suficiente para satisfacer los consumos que tengamos, pues bueno, tiraríamos de la red eléctrica y complementaríamos la demanda, ¿no? Tiene una desventaja el estar conectado a la red, que en el caso de que tengamos excedentes y utilicemos la red para verter los excedentes a la red, pues bueno, tenemos problemas a la vista, ya veis ahí, ¿no? Problemas a la vista. ¿Por qué? Porque entran en acción las distribuidoras, que son las que nos ponen las trabas a la hora de los trámites y a la hora de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, la red está bien de respaldo, pero también conlleva una serie de problemas. El segundo tipo que tenemos es autoconsumo fotovoltaico sin conexión a red o aisladas. En este caso, estaremos totalmente independizados del sistema eléctrico, pero sí o sí tendremos que poner un sistema de baterías en el cual poder almacenar la energía en los momentos de exceso de producción y de la cual poder extraer la energía en los momentos que necesitemos o que no tengamos producción en las placas. Este tipo de sistemas también, comentaros que requiere más inversión porque los bancos de baterías son bastante caros y encarecen mucho la instalación. Y pues principales aplicaciones que podéis ver ahí, pues tenemos en zonas rurales, en refugios de montaña, básicamente allí donde es difícil llevar una red eléctrica, ¿no? Una cometida. Pero bueno, eso es un poco, ahí tendríais un poco las principales aplicaciones recogidas en la diapositiva. En este recuadro podéis ver un pantallazo de los tipos de autoconsumo que tenemos. Ya he hecho mención antes también a que puede ser individual o puede ser colectivo. En el caso de autoconsumo colectivo, pues estamos hablando de comunidades de vecinos o bien una instalación a la que se asocian en un radio de 500 metros empresas, negocios, viviendas que estén alrededor de ella. Y bueno, y las diferentes modalidades de conexión que podéis ver ahí. No voy a profundizar más en esto porque andamos justos de tiempo y como os he dicho antes, esto ya en el curso ya lo ampliaremos, ¿vale? Simplemente quedaros con que tenemos este tipo de modalidades que os presentamos aquí en la diapositiva. Este es otro cuadro de resumen en el que se desarrolla un poco más la diapositiva anterior, que lo voy a pasar rápidamente también. Y bueno, y vamos a entrar ya en el tercer bloque en el que vamos a hablar de los ahorros que puede proporcionar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. Como podéis ver aquí, hablamos primero de cuánto sería la inversión. Aquí tenéis unos datos orientativos en torno, más o menos, actualmente está en torno a €1,4, €1,5, algo así. Depende de qué instalador te lo haga, depende de qué material elijas.
el precio del vatio pico instalado anda por ahí, entonces ahí tenéis hecho un poco la cuenta. Una instalación de 4 kilovatios pico, pues ronda entre los 4.500 y los 6.000 euros, una de 9, pues los 15.000, y una de 35, pues los 65.000. En el recuadro este verde tenéis aquí, muy importante, ahora mismo tenemos subvenciones que llegan a casi un total del 40% de la inversión. Y bueno, en los cuadros que podéis ver aquí debajo tenéis unos precios orientativos de los componentes, ¿no? Y esto también importante que os lo grabéis a fuego. El dinero donde mejor está es en el tejado que en el banco. ¿Por qué os decimos esto? Porque si vosotros instaláis una instalación de autoconsumo en vuestro negocio, en vuestra vivienda, automáticamente el retorno que vais a tener es mucho mayor que el interés que os va a dar el banco por ese dinero en vuestra cuenta. Entonces, desde aquí yo quiero animaros a todos o a todas a que hagáis la inversión si estáis pensando en ello, porque el retorno es clarísimo y ya tenéis aquí los datos. En general, reducciones de 50% del coste o superiores en la factura eléctrica anual, y aquí os hemos puesto unos datos clasificados, pues eso, vivienda unifamiliar, comunidad de vecinos y empresas, ¿vale? Entonces, bueno, no hay duda ninguna de que es una inversión rentable y que si podéis, hay que ir adelante con ella. ¿El periodo de amortización? Pues bueno, dependerá. Aquí hay muchos factores. Depende de dónde tengáis situada la instalación, dónde tengáis ubicada, de qué potencia hayáis instalado, de vuestro perfil de consumos, del tipo de negocio que tengáis, etcétera. Pero bueno, aun y todo, a pesar de todos estos factores, da igual el factor que sea o lo que tengáis instalado, siguen siendo rentables todas las instalaciones de autoconsumo, prácticamente todas, el 100% son rentables. Entonces, bueno, aquí tenéis un dato orientativo con una instalación de 4 kilovatios pico en una vivienda unifamiliar, pues actualmente el periodo de amortización, dependiendo de aquellos factores que os he comentado, pues bueno, estaría entre 5 y 10 años. También otros datos de interés que podéis ver ahí. Una instalación dura 25 años, la inversión, o sea, de la vida útil, perdón, con lo cual es una inversión muy interesante, porque aparte, si pensad que si amortizamos la instalación en el 7.º año, pongamos el ejemplo, pues tendríamos otros 18 años, ¿no? En el caso que la instalación durase 25 años, pues bueno, de energía gratis, ¿vale? Entonces, bueno, los datos son súper contundentes. Además, son instalaciones sencillas que no requieren apenas mantenimiento. Y también eso hemos querido plantear una cuestión interesante, por ejemplo, que es la que viene ahí reflejada. Al adquirir un móvil, un coche, etcétera, nadie se plantea plazos de amortización. ¿Por qué al adquirir una instalación solar fotovoltaica sí? Pues bueno, esa es una pregunta interesante que cada uno debería de responder, ¿no? Y más siendo una instalación que nos va a proporcionar ahorros, con la cual hacemos un beneficio medioambiental, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí os dejamos ya pensando un poco esta cuestión en el aire para que le deis una vuelta. Y luego también, pues está muy de moda la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad medioambiental. Pues bueno, esta es una manera práctica, un ejemplo práctico para las empresas de dar ejemplo, ¿no? En este aspecto, en este sentido. Y bueno, en principio yo he acabado con mi presentación y veo que aquí ha puesto Óscar alguna pregunta, pero imagino que la responderemos luego al final. Así que le doy el paso a mi compañera Emma. Sí. No sé si entra en Muy tiempo, bien, Óscar, me Alberto. parece que sí, pero... Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Vale, Alberto. La verdad que fantástica aportación. Lo has vale. resumido perfectamente y nos hemos hecho una idea muy, muy buena. Nada, muchas gracias. Vamos ahora, pues, bueno, con la ponencia de nuestra compañera Emma, que ya la vemos por aquí, y continuamos con este punto. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a este webinar. Buenas tardes y buenos días para los que están recién levantados. Bueno, yo voy a tratar de dar unas pinceladas sobre los aspectos más importantes de cara a valorar si nos conviene hacer a valorar la viabilidad técnica, económica de una instalación, tanto si la queremos realizar para nosotros mismos, en nuestro hogar o en nuestra empresa o en nuestro ayuntamiento, si nos dedicamos a esto, como si tenemos una posibilidad de clientes que con esta inquietud y
y poder proporcionarles ayuda y realizar la instalación. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta una serie de factores. Claro, voy a ser muy breve, porque claro, cada punto tiene su profundización. Pero bueno, esto, como decía antes Alberto, de esto, todo lo que se está tratando hoy en el webinar se desarrollará con detenimiento en el curso. Bien, consideraciones técnicas a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el lugar donde estamos, si tenemos superficie suficiente, cuánto consumo queremos abastecer, dónde estamos realmente, si merece la pena, si hay radiación suficiente. Esto, como ha dicho antes Óscar, en España tenemos un montón de días con horas de sol, no en todos los sitios, en el norte andamos más justos, pero bueno, también es importante tener en cuenta dónde estamos para realizar la instalación. Y luego, cómo vamos a hacer esa instalación y los elementos externos que pueden afectar a su producción. Entonces, vamos con superficie que disponemos. Prácticamente es posible realizar instalaciones solares en todos los sitios, prácticamente. Tenemos ya utilizadas superficies como polígonos, parkings, tejados que ya existen de un edificio, etcétera, donde se puede realizar una instalación. Hay que valorar, lo veremos un poquito más adelante, hay que valorar bien las pérdidas que vamos a tener por orientación, inclinación y demás. Pero bueno, además, lo que sí que podemos hacer es, como ha dicho Alberto, acogernos a un autoconsumo colectivo, de manera que si mi vecino o incluso una empresa que tengo al lado, un polígono que tengo al lado, dispone de una gran superficie, ahí en un radio de 500 metros hay una posibilidad de enganche y de realizar un autoconsumo. Además, lo bueno de los autoconsumos colectivos es que, claro, las horas de producción solar son las que son, pero igual distintos usuarios tienen distintos perfiles de consumo total, que se puede aprovechar al máximo esa producción solar. Todo eso son factores de diseño que se valoran, como vamos a ver enseguida. El siguiente punto, tenemos que saber cómo consumimos y qué radiación solar tenemos en el lugar. Para esto hay muchas posibilidades de hacer esta valoración técnica, pero en los últimos años han desarrollado unas bases de datos fantásticas de todos los puntos del planeta en las que nos dan valores de radiación en ese lugar hora a hora. De la misma manera, como habéis ido oyendo, se nos han instalado contadores inteligentes en los que es posible, de los que es posible obtener información, en los que podemos saber el consumo de la ubicación en la que estamos también hora a hora. Con lo cual, cruzamos estos dos valores y podemos ir ajustando la potencia de nuestra instalación, el tamaño de nuestra instalación, a nuestro consumo, valorando una serie de factores. He puesto un par de ejemplos en los que se ve el de la esquina superior. La parte amarilla es la raya amarilla con forma de campana, es la radiación solar, y la curva gris es el consumo del lugar. Como se ve aquí, es una instalación en la esquina superior. Es una instalación de una empresa que sí que tiene actividad por la noche, no tanta como por el día, pero sí por la noche. Entonces, el extremo más a la izquierda de la gráfica son las 12 de la noche y el más a la derecha son las 11 de la noche. Bueno, otra vez las 12 de la noche del día siguiente. Entonces se ve que durante la noche hay bastantes consumos, pero que empieza la actividad casi a la misma hora que empieza a levantar el sol, que es cuando empieza la campana a subir. Sigue subiendo esa actividad y luego por la tarde va bajando un poco y se mantiene más o menos constante por la noche, pues probablemente porque trabajen un turno o lo que sea. Como vemos, con esa se ajusta esta curva de consumo se ajusta muy bien a la curva de producción solar, porque la superficie que está marcada en amarillo
sería la energía que se ha autoconsumido en esa propia ubicación. Nos queda una superficie en blanco debajo de la campana, que estos serían los excedentes, que se verterían a la red o bien se almacenan en baterías, bueno, como se haya decidido realizar la instalación. En la gráfica que se plantea en la esquina inferior es lo mismo, radiación solar en amarillo y perfil de consumo en gris. Esto corresponde a una curva de consumo de una vivienda, en la que, pues yo que sé, a partir de de la 1 de la mañana ya se va todo el mundo a la cama, se quedan los consumos de stand-by, típicos, frigoríficos, cosas que se han apagado mal y demás, y comienza la mañana con un leve aumento de consumo, pues desayunos y demás, a la vez que va subiendo el sol y la actividad en el hogar se mantiene bastante baja. Pues sí, se va viendo algo de actividad, pero hasta que comenzamos el comienzo de ya la subida de la curva, que pues preparación de comidas, limpiezas y demás, y otra vez bajada. Vuelven a aumentar los consumos a partir de la tarde. La tarde ya sería después cuando empieza a bajar la curva solar. Con lo cual, ahí tenemos bajada de energía de radiación solar, pero aumento de consumos otra vez. Ahí se vuelve a ver la curva gris en sus puntos más altos. Estos son los dos perfiles típicos que hay que hacer, pues hay que valorar qué cantidad de energía quiero abastecer, cómo me van cuadrando mis consumos con mi producción, si tengo excesivos excedentes, si no, bueno, todo parte de un diseño que hay que profundizar mucho más. No se puede ahora hablar en profundidad de todo esto, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces tenemos dónde vamos a poner la instalación, cómo se consume en ese lugar y qué producción solar tenemos en ese lugar. Y luego, bueno, he querido poner nuestra distribuidora de esta zona tiene la posibilidad de bajar, como os he dicho, estos valores horarios de consumo de todo un año, de un periodo determinado. Quería para que vierais un poco el aspecto que tiene. En España, todas las distribuidoras que hayan instalado coloqueadores inteligentes están obligadas a compartir esos datos con sus clientes, así que bueno, para que conozcáis de esta utilidad. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Importantísimo, ¿dónde estamos en cuanto a situación en el planeta? ¿Cuál es nuestra latitud? Además, tenemos gente de otras latitudes y otras longitudes hoy en el webinar, por lo tanto, es muy interesante saber dónde estamos en nuestro planeta para saber hacia dónde orientamos nuestros paneles para obtener el máximo rendimiento posible, y luego en qué época del año queremos dar prioridad a la instalación solar. Es decir, los rayos del sol en invierno son más horizontales. Cuanto mejor trabajan los módulos fotovoltaicos es cuanto más perpendiculares sean esos rayos solares a su superficie. Entonces, si queremos tener una instalación que funcione eminentemente en invierno, habrá que elevar bastante los paneles. Que queremos que funcione normalmente en verano, al ser unos rayos mucho más elevados, se consigue esa perpendicularidad tumbando un poco los paneles. ¿Que queremos utilizarlo todo el año para electricidad? Entonces se aconseja poner la latitud del lugar. Las zonas cerca del Ecuador tienen más constancia de esa radiación solar durante todo el año, y los que a medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos, pues se ve reducido durante el invierno. Las horas de sol son mucho menos que las horas de noche, y por el contrario en verano lo mismo. Se aprovecha más el sol, o sea, hay muchas más horas de sol en verano que en invierno, cuanto más nos alejamos del Ecuador. Vale, seguimos con la orientación. La orientación ideal en las instalaciones que están situadas en el hemisferio norte es orientar los paneles lo más al sur posible. Y en cambio en el hemisferio sur es orientarlos lo más al norte posible. Todo lo que nos desviemos de estas orientaciones, pues nos va a dar lugar a unas pérdidas. Y todo lo que nos desviemos de la inclinación ideal en cada momento del año, que eso es difícil de conseguir, pero bueno, hay posibilidades, pero bueno, también es un tema estructural y da para otro webinar.
y para un curso, bueno, todo lo que nos desviemos de eso nos va a ocasionar pérdidas. Se pueden calcular con la fórmula que he puesto en la diapositiva, y también existen unas cartas solares para cada latitud del lugar en la que se permite valorar estas pérdidas de manera más rápida en función de todo lo que nos desorientemos del sur o del norte, en el caso del hemisferio sur, y todo lo que nuestra inclinación nos permita. Esta gráfica la hemos sacado de la normativa española, el Código Técnico de la Edificación, pero estas cartas solares existen para todas las latitudes y para todas las inclinaciones. Bien. Otro factor que es importante saber es qué sombras voy a tener alrededor, las sombras que me pueden dar los edificios colindantes, las sombras entre los propios paneles, eso también es un tema de diseño, las sombras de los árboles alrededor. Estas sombras, aparte de quitarnos producción, pueden ocasionarnos problemas técnicos si son muy constantes durante todo el año, hacen que la instalación no trabaje en su máximo punto de rendimiento, entonces puede perjudicar la producción. Bien, todos estos tipos de sombras y demás se pueden calcular, se pueden estimar las pérdidas en función de también la carta solar que está a la izquierda. La carta solar existe una para cada latitud. Lo que sí que hemos incluido esta carta, porque es muy interesante ver el recorrido. Esta carta solar es para latitudes de España, más o menos, entre 35 y 43 grados. Entonces, sí que se ve el recorrido que hace el Sol. La campana más inferior es el recorrido que hace el Sol en el invierno. Y la campana más externa es la que hace el recorrido que hace el Sol en verano. Por tanto, hay gran diferencia de lo que obtenemos en invierno a lo que obtenemos en verano. De ahí también que zonas cercanas al Ecuador, estas dos campanas se acerquen mucho más. O sea que, para que veáis que afecta y mucho la localización de la instalación. Bien, una vez que ya sabemos si es posible realizar la instalación, vamos a ver aspectos económicos. Bueno, ¿compensa hacer una instalación? Desde ya sí, porque hay un montón de motivos. Pero bueno, vamos a analizar un poquito los costes de la energía solar. Hemos puesto esta gráfica porque da muchísima información. Existen valoraciones desde el año 2010 hasta el año 2017. ¿Cuánto cuesta? Bueno, una manera de medir el valor de una instalación es en euros vatio pico o dólares vatio pico instalado. Entonces, en el año 2010, luego a la izquierda del gráfico están para instalaciones pequeñas hasta 5 o 6 kilovatios de potencia, y a medida que vamos avanzando hacia la derecha de la gráfica aumentan a instalaciones medianas de unos 200 kilovatios, a instalaciones ya más grandes hasta 100 megavatios, a ya instalaciones con seguimiento solar. Estos son los paneles que van haciendo el movimiento que hace el Sol durante el año y durante el día. Bien, vamos a fijarnos en una de ellas para que veáis cómo han variado los precios desde entonces hasta ahora. Entonces, en el 2010 se estimaba en $7 vatio pico el precio de la instalación. En 2017 ha bajado casi a la mitad, no, a más de la mitad, $2,80 vatio pico. ¿Cómo se divide este coste del vatio pico? Vale, en amarillo viene indicado la parte de ese precio que se lleva en los módulos. En azul, el inversor de corriente. En azul clarito, la parte de estructuras, cableado, protecciones y demás. En naranja, las labores de instalación. Y el resto, pues, el coste de los terrenos, impuestos, costes de dar de alta, todo temas administrativos y de ubicación. Entonces, como veis, las residenciales son más caras. Cuanto menor sea el tamaño, mayor es el coste vatio pico, y cómo va descendiendo a lo largo cómo ha ido descendiendo en los últimos años. Para hacernos una idea aproximada de los precios que estamos manejando, Alberto también lo ha comentado, pero bueno, hemos introducido esta tabla
para que se viera cómo está repartido. A la izquierda se ve un quesito que ve cómo se reparte esos costes, que es lo mismo que hemos visto en barras en la otra gráfica. La mayor parte se lo llevan los paneles, después está el inversor, toda la instalación y cableados y estructuras y demás, y el resto de costes asociados. Entonces, en función del tamaño, la tabla de menor tamaño a mayor tamaño, pues se ha hecho una estimación eurovatio pico del coste de la instalación. Como veis, hay una diferencia de 2 kilovatios de instalación a 25, pues 2 y pico euros vatio pico a 25 kilovatios, pues 1,62. Bueno, son costes orientativos, no vale lo mismo en cualquier lado, en cualquier región de España, pues porque los materiales más o menos valen lo mismo, pero bueno, pues la instalación, el proyecto, el diseño, pues no es lo mismo, evidentemente. Bien, hemos dicho que hasta el 2017, 2018, 2019 estos costes han ido bajando, pero a partir del 2000, pues que no está todavía bien registrado estos datos. Entonces, sí que hay que tener en cuenta que ahora está subiendo un poquito. No con tanto descenso como en los años anteriores, o sea, tanto con todo lo que ha bajado en los años anteriores, pero sí que hay factores que están afectando y que está haciendo que suba un poquito. Entonces, estos factores son, pues, una cosa que nos anima a hacer autoconsumo, pues también está perjudicando a las instalaciones, al coste de las instalaciones de autoconsumo, que es el aumento de coste de energía. Como ha dicho Alberto, la energía se utiliza para todo lo que se hace, entonces la fabricación, el transporte y demás están sufriendo están teniendo los costes al alza, entonces se ve afectado. Falta vidrio solar, aunque sí que hay un mercado importante de reciclaje de este tipo de vidrio, pues también hay un poco de falta de vidrio solar. La plata, que suele estar en los módulos en forma de conexiones y de soldaduras del propio módulo, pues también está subiendo el precio de la plata. Y además está aumentando el precio del aluminio y el cobre, que son los componentes principales de los conductores, de los cables. También hay problemas de suministro, lo hemos oído durante todo este año, que no llegan los barcos, que no hay microchips, etcétera. Bueno, pues como hay otras partes de la instalación, como son los inversores y demás equipos electrónicos que se gestionan con microchips, pues también está habiendo falta de equipos, aunque bueno, esto espero que sea pasajero. Bien, aspectos administrativos a la hora de realizar una instalación. Hemos recogido del mismo lugar que las tablas que ha incluido Alberto, hemos recogido un resumen muy bueno que tiene publicada el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que se llama Guía para Profesionales de Autoconsumo, en el que viene resumido, esquematizado en esta tabla, todos los requisitos administrativos que tiene una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con excedentes, es decir, la que va a verter la energía que le sobra a la red, tanto si van a ser compensados como si van a ser pura venta. Entonces, no me voy a extender, pero bueno, como luego dispondréis de la presentación, o sea, del vídeo, podréis ver en detenimiento, y si no, buscad esa guía, porque está francamente bien explicado, solo ya a nivel estatal, a nivel español, pero bueno, cuando necesitamos una memoria técnica o un proyecto técnico, ¿quién nos lo pide? A partir, pues todos los trámites que hay que hacer a nivel de distribuidora, a nivel de administración autonómica, a nivel de administración local, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me quiero extender en este punto porque la verdad es que está muy esquematizado y muy fácil de entender. Aquí la continuación, es durante todo el proceso de la instalación solar fotovoltaica, de instalación de autoconsumo, paso por paso, punto por punto, los trámites administrativos que hay que hacer, desde el principio hasta que ya se da de alta como instalación de autoconsumo. Bien, esto también es parte de ese esquema. Y luego sí que quería, aunque sea solo para España, hablar un poquito del programa de subvenciones que tenemos en estos momentos vigente.
Son los fondos de Next Generation que Alberto ha comentado anteriormente y que están gestionando las comunidades autónomas. Vienen de Europa a través del gobierno español y las comunidades autónomas los están gestionando. ¿Qué dinero hay? Bueno, inicialmente había 600 y pico millones y la idea es doblarlos, si no se ha doblado ya, que estaban a punto. ¿Para qué? Pues para programas de autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios, para la industria también, para la industria y agropecuario, para sectores económicos y para incorporación de baterías, para el sector residencial y administrativo, temas de climatización y con energías renovables. El plazo todavía está abierto desde hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué se subvenciona en este programa? Pues se subvenciona, los costes elegibles subvencionables son todos los equipos, la obra civil, la verdad es que abarca un montón abarca tanto que están llegándose a entregar unas subvenciones de entre el 40, 30, 35% en lo que son módulos fotovoltaicos y 40, 45, 50% en la parte de acumulación. He puesto también unos ejemplos para que se pudiera valorar hasta qué nivel están subvencionando este tipo con este programa y para varios de los programas de incentivos. También lo podréis recuperar de la presentación. Y por último, ya porque otros aspectos, voy a ir acabando ya porque queda poquito tiempo. Entonces, otros beneficios económicos que tiene este tipo de instalaciones. Óscar, te veo, acabo en breve. He conectado para... Los ayuntamientos... Algunos ayuntamientos bonifican este tipo de instalaciones con exenciones en el impuesto de construcción, instalaciones y obra, así como en el impuesto sobre bienes inmuebles. Algunos, no todos. Y luego también en algunas comunidades autónomas, algunas haciendas también hay deducciones en el IRPF. Esto creo que todas las comunidades autónomas, aunque no podría asegurarlo. Y ya por acabar brevemente, sí que os hemos enseñado lo maravilloso que es y tal, en todos los aspectos, tanto ambientales, económicos e incluso administrativos, pero sí que nos hemos encontrado cuando hemos ido haciendo instalaciones en que todavía sigue habiendo algunas trabas. Por ejemplo, administraciones locales que te piden un exceso de requisitos para instalaciones muy pequeñas, lo que encarece la instalación. Y, por ejemplo, un poco de dificultad por parte de las distribuidoras eléctricas. Ya sabéis que tenemos distribuidoras a las que estamos obligados por zona a pertenecer a ellas, son 5, y cada zona, el mapa de España es un queso y cada zona está repartida en una distribuidora. Entonces, no hay manera de escabullirse. Entonces están haciendo unas tramitaciones muy engorrosas y que están cambiando continuamente. Muy poco personal dedicado a este punto porque les está sobrepasando de tanta petición que está habiendo de solicitudes para autoconsumo, y que hay una demora en los trámites importantes, sobre todo en los autoconsumos colectivos. Hemos marcado ahí si esta demora es intencionada o no, pero bueno. Y teníamos un caso particular en una instalación que acabamos de hacer, que acabamos hace 1 año y medio y que todavía, gracias a la distribuidora, no está en marcha. Y bueno, gracias por todo. Acabo, ya está. Vale, muy bien. Gracias, Emma. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que me gustaría que comentaras con Alberto, ¿verdad? Es esta noticia que bueno, pues de la que se han hecho eco, como decíamos, varios medios y bueno, la verdad que nos sorprendía mucho, ¿no? Porque los datos pues son abrumadores, ¿no? Aquí lo dice, se buscan 50.000 empleados para instalar placas solares y hacer frente al despegue del autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis comentar al respecto. Hemos querido incluirla, Óscar, porque, hemos cogido una, pero hay un montón en estos momentos en la prensa. Ayer también en la televisión prácticamente estaban hablando de lo mismo.
Es un momento buenísimo tanto por las ayudas económicas, por el coste que estamos sufriendo de aumentos de costes de energéticos, pues que además como oportunidad laboral, tanto para diseño, para gabinetes de diseño de instalaciones solares, como para instaladores. Faltan instaladores para fotovoltaica. Es, yo creo que un momento buenísimo para replantearse formar parte de esto. No sé Sí, si Albert quiere sí, añadir bueno, algo más. pues decir que se han juntado todas las variables ahí en una y es el momento idóneo, pues eso, lo que hemos comentado, unas ayudas de dinero público espectaculares, un interés bestial de la gente, de las personas, de las empresas, de los comercios por instalar este tipo de plantas fotovoltaicas y bueno, se ha dado esa mezcla, ¿no? Y el encarecimiento de los precios también que está obligando a muchas empresas y particulares a replantearse pues eso, sus consumos energéticos y ver qué puede hacer para darle una solución, una respuesta. Entonces es la mezcla perfecta y lo que está suponiendo es que pues eso, que hay unas oportunidades laborales y de empleo bestiales. Y luego aparte, ya comentamos el otro día también que las propias empresas energéticas están haciendo un cambio de modelo de negocio. Es decir, antes todas sus plantas de generación estaban basadas en combustibles fósiles, en gas, en petróleo, en carbón, etcétera, y ahora mismo tienen un modelo de negocio de instalaciones renovables cada vez más potente y están mirando hacia él, ¿no? Entonces, bueno, tanto si la gente quiere emprender como profesionales autónomos, como si la gente quiere llamar a las puertas de las empresas energéticas, pues bueno, va a suponer que seguramente va a tener oportunidades de encontrar trabajo en este área. Perfecto. Muy bien, pues nada, la verdad que, oye, pues muchísimas gracias, Emma, gracias Alberto por este webinar fantástico, muy comprimido, pero con ideas muy interesantes, sin duda, y que están en boga ahora mismo, ¿no? Un verdadero lujo contar con vosotros. Nada, yo simplemente, bueno, pues claro, cuando comentabais esta noticia, nosotros, pues lógicamente desde TÜV que somos conocedores, que llevamos ya pues varios años, sobre todo desde el área de energías renovables, ¿no? Y apoyando a las empresas, ¿no? En todas las etapas del ciclo de vida de su planta solar fotovoltaica, ¿no? Pues desde la contratación, construcción, puesta en marcha de plantas, etcétera, ¿no? Y la optimización del rendimiento, pues decidimos diseñar, como decía al principio, este curso, este programa experto con certificación que estáis viendo en la slide, en la presentación, pues es un curso experto con certificación en energía solar fotovoltaica que, como podéis ver en la pantalla, bueno, pues consta de esos módulos principales totalmente actualizados, ¿no? Son 150 horas en formato digital y que va dirigido ahora mismo, es el momento, pues a personas que se quieren convertir en expertos, ¿no? En energía solar fotovoltaica, instaladores de placas fotovoltaicas que, como hemos visto, están demandando y no hay. Constructores, promotores de parques de energía solar, así como profesionales del sector industrial que quieren conocer pues, los fundamentos de estas instalaciones, ¿no? Sobre todo para incorporar en sus propios establecimientos industriales este tipo de energía sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, después de esta formación superior, pues te conviertes en un experto de este tipo de instalaciones, sabes cómo realizar una instalación, su puesta en marcha, la operativa y su mantenimiento, ¿no? Y sobre todo te familiarizas con todos esos factores que afectan a la legalización de las placas, ¿no? Rápidamente, esta edición es 100% online, con manuales prácticos que abordan todo el ciclo de vida del proyecto de instalación fotovoltaica y se complementan con 6 clases virtuales 100% en directo, ¿no? Es semipresencial en este sentido, ¿no? Impartida, pues, por nuestros expertos. Y esto es muy importante lo que voy a decir porque es un examen con certificación, porque es el único experto en el mercado por su certificación de conocimiento. Nosotros, como multinacional a nivel prestigiosa, a nivel mundial, pues nos avala el TÜV Examination Institute, la academia alemán, y que está teniendo muchísima demanda, ¿no?
La verdad que está siendo un éxito de matriculaciones, sobre todo debido al momento de esplendor, ¿no?, que está viviendo este sector. Como veis, empieza el día 2 de noviembre y finaliza el 21 de abril del año que viene. Os informaremos detenidamente. Al final pondremos nuestros datos por si queréis más información. Están llegando preguntas, la verdad, sobre esta formación, por eso me he detenido un poco. Una buena noticia, pues que por haber asistido a este fantástico webinar, pues las personas que se matriculen les vamos a dar como un obsequio pues el 20% de descuento en el precio final, ¿vale? Que no está nada mal. Bueno, pues bien, pasamos ahora rápidamente a algunas preguntas que hemos recibido vía chat durante la sesión y bueno, pues para no demorarnos más, Emma, hay una pregunta para ti que dice que, bueno, pues un usuario ha oído que las subvenciones se están acabando, ¿no? Y nos pregunta que si eso es cierto, si sabéis algo sobre este tema. No se están acabando. Aparte que están llegando más fondos, como he dicho, habían destinado 630 millones o algo más, pero van a doblar esa cantidad en breve. De hecho, sigue habiendo solicitudes, el plazo no se cierra hasta el 31 de diciembre del 2023, así que no se están acabando. Y menos ahora, tal y como están las cosas, Buena noticia. que estos fondos vienen desde Europa, tienen que destinarlo a esto. No se están acabando. Muy bien. Vale, pues mira, hay otra pregunta, esta vez para Alberto. Nos preguntan, ¿sabéis si está previsto modificar el Real Decreto actual 144? Dice, por un tema de limitaciones, distancias, potencias, de 100 kilovatios, etcétera. Ajá. Sí, ahora mismo está habiendo bastante presión por las empresas del sector, porque, bueno, y particulares también, porque, como hemos comentado antes, ese Real Decreto, la cara B, ¿no? Pues un poco las trabas que todavía supone pues para a los autoconsumos colectivos. Por ejemplo, esa limitación de los 500 metros, pues en otros países directamente son de 2 kilómetros, 5 kilómetros o incluso no existen esas limitaciones. Y aquí está habiendo bastante presión, pues por ejemplo, para que ese radio de 500 metros se amplíe o incluso se elimine el requisito de distancia, ¿no? Y bueno, y más cosas, ¿no? Instalaciones de 100 kilovatios que tienen que hacer un proceso administrativo diferente, pues también se quiere aumentar el ratio de potencia. O sea, no poner el corte en esos 100 kilovatios, sino hacerlo a una potencia superior. Porque también se está viendo que ese corte que se está produciendo ahí está frenando, ¿no?, ese tipo de instalaciones, o está haciendo, por ejemplo, una cosa muy curiosa en la situación en la que estamos ahora, que por ejemplo, que instalaciones de 100 kilovatios pongan sistemas antivertido para no echar el excedente a red, lo cual es absurdo, ¿no? Ya que tienes la instalación, pues si no te beneficias tú, que se beneficie alguien más, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como no te dejan compensar los excedentes, y si viertes a la red, tienes unos trámites administrativos adicionales que realizar, te encuentras con la distribuidora, etcétera, pues bueno, está provocando, por ejemplo, ese efecto en ese tipo de instalaciones. Entonces sí que hay presión por parte del sector, por muchas empresas, particulares incluso, que se han presentado escritos al gobierno pidiendo que los excedentes, por ejemplo, hay una comunidad, por ejemplo, que estoy acordando ahora, en Navarra, que se ha establecido que los excedentes de la instalación no los puedas gestionar tú como propietario, sino que los tienes que destinar a temas de pobreza energética, ¿no? Entonces, bueno, puede tener su sentido, seguramente lo tiene, pero en determinados casos particulares, pues eso igual desincentiva a poner en marcha esas instalaciones, ¿no? Entonces habría que hacer un ratio ahí o dejar exentos a X a particulares o, bueno, pues está habiendo un montón de movimientos ahí en contra de la legislación actual y yo pienso que en breve se producirán nuevamente cambios, porque ya se está viendo que se ha quedado corta, ¿no? O sea, que tiene X limitaciones que hay que solucionar. Muy bien, gracias, Alberto. Y nada, una última pregunta, de verdad, porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que merece la pena. Bueno, esta para ambos. ¿Cuáles son los trámites administrativos para instalaciones de más de 100 kilovatios? Creo que lo ha comentado antes un poco Emma, pero Sí. bueno, si queréis comentar rápidamente. Sí. Bueno, le cedo a Emma la palabra ahí. Bien. Voy a volver a poner la diapositiva en la que
eso, las instalaciones en la guía profesional del IDAE viene muy bien explicado. Entonces, aquí se puede ver bien cómo para instalaciones de más de 100 kilovatios hay que hacer un proyecto técnico, ya solo con más de 10, hay que solicitar, bueno, está todo explicado aquí paso a paso, no sé si nos vamos a detener en cada punto o porque andamos un poco justos de tiempo o cómo hacemos, Óscar. Bueno, no te preocupes, Emma, porque como vamos a facilitar la grabación del webinar, los asistentes podrán tener acceso a esta documentación y luego van a tener, bueno, pues nuestros datos a mano, nuestro email, etcétera, y pueden realizar las consultas que consideren. Yo prefiero, si os Vale. parece, bueno, dejarlo aquí, ¿vale? Porque se nos va un poco de tiempo. Y nada, simplemente, pues eso, muchísimas gracias, Emma, Alberto. Pedimos Gracias a disculpas a vosotros. todos por el retraso, pero creemos que valía la pena alargarlo un poco. Y nada, si alguien tiene alguna duda, casuística específica, puede contactar con nosotros. Voy a poner la última diapositiva donde aparecen nuestros datos de contacto, para que si alguien pues tiene a bien, nos pueda enviar sus consultas y demás. Esperamos que os haya resultado de interés. Yo creo que sí, es muy interesante, está muy de actualidad, muy en boga, con lo cual, bueno, pues como os he comentado, este webinar se ha grabado, os haremos llegar tras su edición el enlace para su descarga y poder visualizarlo de nuevo. Además, bueno, también os enviaremos una encuesta de satisfacción que sí que os vamos a pedir, seáis tan amables de rellenar, para darnos nuestro feedback o si queréis incluso aportar nuevas temáticas de interés. También os animamos a visitar nuestra web de TiUpSud Academy y a suscribiros en nuestro magazine para manteneros actualizados de nuestros webinars, cursos y demás, ¿no? Bueno, desde TiUpSud Academy, yo como representante ahora, queremos agradecer a Emma Blanco y a Alberto Bezunartea su apoyo, implicación. Son nuestros profesores y docentes especializados del curso de experto y, bueno, pues gracias por esa aportación de valor que nos habéis hecho hoy, que nos habéis ofrecido desde vuestro conocimiento y experiencia. Nada más, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, confianza y nada, hasta la próxima, que paséis una feliz tarde o mañana. Muy bien, gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.